Entre todos los movimientos rectilíneos uniformes, uno de ellos es la caída libre. Se llama caída libre al movimiento vertical de caída bajo la sola acción de la gravedad. Cuando desde cierta altura un cuerpo se deja caer, permite que la fuerza gravedad actúe sobre él. Todos los cuerpos que caen libremente tienen un movimiento acelerado vertical y hacia el centro de la Tierra. Por ejemplo, vemos a Nacho Libre dejándose caer desde un acantilado. La aceleración de la gravedad varía en función de la distancia a la superficie de la Tierra y se expresa en metro por segundo al cuadrado. Como ejemplo voy a dar la aceleración de la gravedad en los planetas del sistema solar. Júpiter con una aceleración de la gravedad de 24,79 metros por segundo cuadrado, Saturno con un 10,44, Urano con un 8,87, Neptuno con un 11,15, la Tierra con un 9,8, Venus con un 8,87, Marte con un 3,71 y Mercurio con un 3,7. Cada cuerpo tiene una masa determinada y su valor es fijo, su peso en cambio no siempre es el mismo. El peso de un cuerpo es una magnitud vectorial, indica una medida de la fuerza gravitatoria que actúa sobre el cuerpo y por lo tanto depende de la aceleración de la gravedad del lugar donde se encuentre. La masa en cambio es una medida de la cantidad de materia que posee el cuerpo y por lo tanto no varía al cambiar de lugar. Por ejemplo tenemos a Chayanne que si acá en la Tierra tiene una masa de 50 kilos y un peso de 50 kilos, en la Luna va a tener la misma masa pero no el mismo peso. Una fuerza es aquello capaz de cambiar la velocidad de los objetos. Una fuerza provoca cambios en el movimiento de un cuerpo. Es una acción que se ejerce sobre un objeto y que como consecuencia modifica su estado. Las fuerzas surgen al ponerse en contacto dos o más cuerpos. Por ejemplo, cuando hay un choque, cuando se empuja una puerta, cuando se manipula plastilina, slime y demás. Nunca nadie ha visto una fuerza. Una fuerza es una creación humana que permite explicar gran diversidad de fenómenos naturales. Existen dos tipos de equilibrio de fuerzas, fuerzas que tienen el mismo sentido y las fuerzas que tienen diferente sentido. Las fuerzas que se suman tienen el mismo sentido, ambos vectores se representarán con la misma longitud y apuntarán hacia el mismo lado. La fuerza resultante tendrá el mismo sentido que ambas y su valor es la suma de estas dos. Por ejemplo tenemos a los caballos de la Cenicienta que todos tiran con la misma intensidad de fuerza y en el mismo sentido. Por otro lado, si tienen sentidos opuestos, un vector fuerza apuntará hacia la derecha y el otro hacia la izquierda. En este caso ambos tendrán la misma medida porque tienen la misma intensidad. La fuerza resultante tendrá el sentido de la mayor de ellas y su valor será la diferencia de ambas. Por ejemplo tenemos a estos perros jugando que cada uno tira con la misma intensidad de fuerza, pero en un sentido contrario. La ley de la inercia o primera ley de Newton establece que todo cuerpo tiende a mantener su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas ejercidas sobre él. Es decir, que para cambiar el estado natural de un cuerpo son necesarias que fuerzas actúen sobre él. Llamada ley de aceleración establece que cuando se aplica una fuerza a un objeto, este se acelera. Dicha aceleración es en dirección a la fuerza y es proporcional a su intensidad y es inversamente proporcional a la masa que se mueve. Es decir, la cantidad de movimientos de un cuerpo y los cambios que experimenta son proporcionales a la fuerza motriz y se desarrollan en la dirección de esta. Y en otras palabras, la fuerza que se aplica afectará la aceleración de los cuerpos. En llamada ley de acción y reacción establece que con toda acción que ocurre siempre hay una reacción igual y contraria. Quiere decir que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto, o para cada acción existe una reacción igual y opuesta. Esta ley explica que no existe una sola fuerza aislada, ya que las fuerzas siempre se presentan en pares de igual magnitud, sentido opuesto y se encuentran situadas sobre la misma recta.